Estoy- Perfecto. Entonces, vamos a compartir la pantalla. Ok. Bueno, bienvenidos aquí a esta presentación sobre el programa de visas B5 para obtener residencia permanente en los Estados Unidos. Yo soy Jesús Tilen y Mónica Estrada. Síganos, por favor, en Instagram, que es EB5 Affiliate. Hemos creado este Instagram para los realtors, de tal manera que ustedes puedan seguirnos en Instagram y generalmente va a conseguir muchos posts educativos para que ustedes mismos vayan entendiendo de qué se trata el programa federal de visas EB5. Mónica y yo representamos al Centro Regional EB5 Affiliate Network. Este es un centro regional que no es más que un fondo que administra dinero proveniente de inversionistas extranjeros. Es decir, somos como un banco que le presta dinero a los desarrolladores que están aprobados también, al igual que nosotros, por la Oficina de Inmigración para captar inversionistas EB5 que a través de su inversión ellos quieren obtener una residencia permanente acá en los Estados Unidos. Eh, Dos puntos importantes. El primero, esta presentación es solamente educativa para que ustedes entiendan de qué se trata el programa. No le van a hacer ninguna presentación al cliente, simplemente esto les va a servir para precalificar a su cliente. Ya lo vamos a ver cuáles son los puntos que tienen que validar. Luego de eso pasan al proceso de registro, que también se los vamos a indicar, y nosotros somos los que vamos a atender al cliente. Le vamos a hacer una presentación muy similar a esta, un poco más extendida, por supuesto, y adicionalmente lo vamos a invitar a una cita de cortesía con el abogado de inmigración. ¿Ok? Y otro punto es que las visas EB5 es, la única visa a través de una inversión para que un extranjero obtenga una residencia permanente aquí en los Estados Unidos. Y los peruanos en particular no tienen otra opción. Hay otros países latinoamericanos que tienen opciones de inversión para abrir negocios a través de la visa E2. Son una visa que les permite la estadía acá para hacer negocios, para hacer vida en los Estados Unidos, pero es una visa de no inmigrante, es una visa estampada en el pasaporte y que va a depender del éxito del negocio. El día que el negocio no esté operativo, esa visa E2 no tiene validez y ellos tienen que abandonar el país. La visa EB5 es una visa de inmigrante a través de una inversión y el inversionista simplemente va a aprovechar la plataforma de inversión de algún desarrollador que esté inscrito en la oficina de migración a través del programa B5 y con su inversión entonces va a obtener una residencia permanente. ¿Okay? En esta presentación vamos a ver todo el concepto del programa federal de B5, el proceso de aplicación, el monto total de inversión, los beneficios de obtener una residencia permanente y los proyectos que en este momento tenemos disponibles. ¿Quiénes participan en el programa federal de visas B5? En principio está el centro regional, somos nosotros. Mónica y yo tenemos una representación para Latinoamérica, para los latinoamericanos que quieran invertir en el programa. El centro regional, como les dije al principio, no es más que una entidad, un manejador de fondos que está certificada por la Oficina de Inmigración para coordinar, supervisar y financiar proyectos aprobados por la Oficina de Inmigración. O sea, somos un banco que le prestamos también el dinero al desarrollador. Es un dinero barato para que financie parcialmente el proyecto, construya el proyecto. ¿Ok? Los proyectos son construidos en áreas de interés para el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Es un crédito blando que se le ofrece al desarrollador. Entonces, se beneficia, por supuesto, la economía americana, se beneficia el inversionista porque obtiene una residencia permanente
Y esto es, digamos, en mi punto de vista, bastante sabio, ¿no? Para invitar inversionistas extranjeros a invertir en los Estados Unidos. Adicional también participa el abogado de inmigración, quien verifica origen de fondos y lo va a representar al inversionista durante todo el periodo. El inversionista B5, por supuesto, quien aporta el capital, y la oficina de inmigración, quien procesa la petición, verifica origen del legal de fondos y otorga la residencia permanente. Entonces, como les dije al principio, el programa de visas B5 fue creado para incentivar la economía americana con inversión extranjera en áreas designadas por el gobierno a través del desarrollo de proyectos creadores de empleos. Entonces, este es, digamos, el espíritu del programa. ¿Okay? El inversionista va a traer su capital a los Estados Unidos, lo va a invertir en proyectos que estén aprobados por la Oficina de Inmigración para este fin. Siempre lo tiene que hacer a través de un centro regional, que es el banco que capta el dinero, y se construye el proyecto, el inversionista obtiene su residencia permanente y posterior al término de ese proyecto, entonces se le devuelve el capital. ¿Okay? Dentro de este programa existen tres entes importantes gubernamentales que supervisan este proyecto. Está en primer lugar la Oficina de Inmigración, USCIS, está el Departamento de Estado, quien emite las residencias y los pasaportes, y la Comisión de Valores de los Estados Unidos, que es el Security Exchange Commission. ¿De qué se trata? Pues al realizar una inversión EB5 en un proyecto que genere empleos para la economía americana, el inversionista extranjero y su familia inmediata son elegibles para recibir la residencia permanente o la llamada también Green Card en los Estados Unidos. ¿Quiénes se benefician? El cónyuge e hijos menores de 21 años que no estén casados. O sea, con una inversión, entonces se beneficia todo este grupo familiar únicamente. Requisitos del programa, en principio, y el más importante, la justificación de origen legal de fondos, porque él, junto al abogado de inmigración, tiene que demostrar con documentos de dónde obtuvo el capital. No haber violado leyes migratorias en Estados Unidos, no tener antecedentes penales en su país. El capital debe estar invertido en su totalidad por el periodo estipulado en el proyecto. No debe estar relacionado con la compra de una propiedad. El inversionista aporta el capital para la construcción del proyecto. Y esto es muy importante porque hay proyectos que son únicamente residenciales y el cliente no es que va a comprar un apartamento o una casa, el cliente va a aportar el dinero como lo aportaría un banco para la construcción de ese proyecto que va a reactivar la economía en esa área. Hay proyectos residenciales, hay proyectos comerciales y hay proyectos mixtos. Todas las nacionalidades aplican, excepto aquellas donde los Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas. ¿Cómo es el proceso para obtener una residencia permanente en proyectos que están aprobados por la Oficina de Inmigración? Entonces, es importante mencionarles que existen dos categorías de proyectos. Aquellos que son de poco interés para el gobierno de los Estados Unidos, cuya inversión para el extranjero es 1.050.000. Y hay otro grupo que son proyectos desarrollados en áreas de interés y el gobierno da un descuento de 250.000, es decir, que ahora la inversión son $800.000 y adicionalmente a eso les da prioridad de procesamiento. Nosotros, como centro regional, únicamente trabajamos con proyectos de alto interés, que son aquellos proyectos donde el inversionista tiene que aportar una contribución de capital de $800.000 y tienen adicionalmente prioridad de procesamiento. Hay proyectos donde la prioridad de procesamiento está en la aprobación del visado B5 en 24 meses, se llaman TEA urbano, Targeted Employment Area, es algo técnico, pero simplemente ustedes tienen que saber que hay proyectos de 24 meses de aprobación o menos, y proyectos que son catalogados TEA rurales que tienen la prioridad de procesamiento de 12 meses o menos para la aprobación de su visado EB5. Para los proyectos de 1.050.000, los tiempos de procesamiento pueden ser de 40, 55 meses en adelante. El gobierno
A pesar de que existen, no les interesa desarrollar en esas zonas. ¿Okay? Entonces, esto se los comento porque probablemente ustedes van a ver que hay proyectos de 1.50.000 ofreciéndole a los clientes muchas cosas, pero su visado de aprobación, su visado será aprobado probablemente en 5 años. ¿Ok? En nuestros proyectos solamente, y se los repito de nuevo, trabajamos con la inversión de $800.000 y prioridad de procesamiento. Nada más. Este proceso tiene 3 puntos importantes. Como ven en la lámina, el punto número 1 es el trabajo con el origen de fondos con el abogado de inmigración. Aquí tenemos que justificar este origen de fondos. En este momento pasamos al punto 2. Ahí hay una interferencia aquí. Renzo, por favor, pon tu micrófono en silencio. Ah, sí, por favor. Ok, entonces, una vez que ya está clarificado el origen de fondos, pasamos al punto número 2, que es el envío de la petición I-526 a la Oficina de Inmigración, o sea, la petición del visado de B5. Desde este momento, el proceso toma 12 meses o menos para la aprobación de la residencia permanente. Esto es porque estamos hablando de lo que se llama un TA rural. Nosotros tenemos proyectos catalogados en de esta designación, pero también tenemos otras designaciones que se llaman TA urbanos y aquí el tiempo de procesamiento es de 24 meses o menos. Hoy vamos a ver brevemente 2 proyectos, uno de 12 meses y otro de 24. ¿Ok? Ok, algo que me gustaría aclarar allí, Jesús, y agregar, por ejemplo, en el caso de ellos, en un primer contacto con el inversionista, es importante que ustedes tomen en cuenta 2 puntos. Monto mínimo de inversión, $800.000, y que el programa es para obtener Green Card. Y los tiempos de aprobación, inicialmente podemos trabajar con un solo proyecto, con un inversionista, que ese primer contacto siempre sea enfocado a un proyecto. Entonces, los tiempos de aprobación para los proyectos rurales, que no significa esto que se estén desarrollando propiamente en un área rural, y ya vamos a ver, los inversionistas reciben la aprobación de la Green Card en un promedio de 12 meses o menos. Hemos recibido las aprobaciones en 9 meses y medio. Entonces, ustedes, como ese primer contacto tiene que ser bien atractivo, es importante que ustedes manejen esa información que es la prioritaria. Aprobación de Green Card en 12 meses o menos. ¿Ok? Ya después, cuando nosotros entremos en detalle con el inversionista, entonces le abrimos el portafolio y le explicamos que manejamos proyectos con prioridad de procesamiento y que de acuerdo al área donde esté ubicado el proyecto y de acuerdo a las condiciones de cada proyecto, si paga más interés por el total de la inversión o si es menos tiempo el requerido para invertir, pues tiene unas condiciones distintas. Pero inicialmente es bueno que un primer contacto se haga con el inversionista pensando en un solo proyecto para que no se enreden ustedes ni enreden al cliente antes de la reunión. ¿Ok? Entonces, aprobación en 12 meses o menos y es para obtener residencia permanente, porque también hay mucho tema allí, la visa de residencia, visa de inversión. Entonces, es importante aclarar que el programa federal de becas EB5 es para obtener residencia permanente, para obtener Green Card. ¿Ok? Eso quería Correcto. aclarar allí. Y una vez más, esta es una presentación completamente educativa para que ustedes conozcan el proceso para obtener esa residencia a través de una visa EB5, porque nosotros somos lo que le vamos a presentar al cliente. Esto es únicamente educativo. Ustedes tienen que precalificar a su cliente y presentárnoslo. Esto es únicamente para que ustedes entiendan de qué se trata el programa. Bueno, bien, entonces, continuando con esto, el desembolso del capital, como ven aquí en la parte superior, ocurre cuando se envía la petición. De aquí el periodo de inversión está entre 3 a 5 años, y digo 3 a 5 años porque hay proyectos de 3, hay proyectos de 3 meses, 3 años y 9 meses, proyectos de 4.5, proyectos de 5 años, proyectos de 6 años. Todo va a depender del proyecto.
Ustedes tampoco van a hablar del proyecto porque ustedes probablemente hoy les hablo de 2 proyectos y dentro de 3 meses me traen un cliente y yo probablemente estoy vendiendo otro proyecto con otras condiciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de 3 a 5 años es porque normalmente ese es el periodo de inversión que debe permanecer ese capital en ese proyecto para luego, al final de ese periodo, el término del periodo, existe la devolución del capital más unos intereses asociados a esta inversión. Y aquí sí me voy a tener un poco, porque cuando hablamos de intereses, normalmente los proyectos EB5 ofrecen un interés bajo simplemente para, digamos, proteger al capital un poquito de la devaluación, aunque realmente incluso esos intereses en este momento están por debajo del índice de inflación, perdón, no de evaluación, sino de inflación. Entonces, con esto quiero decir que para la inversión EB5 se llama inversión, pero no es más que un vehículo migratorio para obtener una residencia permanente en los Estados Unidos. No tiene que ver con una inversión comercial. Cuando el cliente quiere obtener un altos retornos para su inversión, esta no es la inversión, es otra. Esta es una inversión, es para obtener una residencia permanente. Ahora bien, siempre yo les comento al cliente que el retorno de esta inversión no es más que el green card para el inversionista y su familia. ¿Ok? Bien, beneficios del programa. Punto número 1, el inversionista puede aplicar la ciudadanía americana al 5º año después de ser residente. La inversión es completamente pasiva con recuperación de capital. Tengo otras personas acá. Ya, okay. El inversionista puede vivir, estudiar y trabajar en cualquier parte de los Estados Unidos. Entonces, esto es bien importante que ustedes lo tengan claro. Si el inversionista, por ejemplo, escoge un proyecto en Florida o escoge un proyecto en Colorado o en Utah, cualquiera que le guste y que le parezca a él que según sus necesidades y sus requerimientos se siente más cómodo, entonces eso no quiere decir que tiene que vivir en esos estados. Él puede vivir en cualquier lugar de los Estados Unidos. Esto es un programa federal. Obtiene todos los beneficios de un ciudadano americano, tiene acceso a mejores condiciones para créditos hipotecarios, reducción del costo de la matrícula universitaria, tiene acceso a becas estudiantiles, programas de salud, etcétera. O sea, todos los beneficios que tiene un residente americano o un ciudadano americano. ¿Sí? Inversión total requerida. En principio, entonces, están los $800,000 que van para el proyecto creador de empleos. Luego está los gastos del centro regional, que son $80,000, y da un total de $880,000. Los gastos administrativos los tienen nuestros proyectos y cualquier proyecto EB5 en los Estados Unidos. Siempre es el 10%. El inversionista tiene que demostrar origen legal de fondo de los $880,000. Adicionalmente a esto están los honorarios del abogado de inmigración, que son aproximadamente $30,000. Esta sería la inversión total requerida. Ahora bien, Mónica, si nos hablas un poco entonces de quiénes somos nosotros y de los proyectos, por favor. Gracias. Excelente. Gracias, Jesús. Sí, como comentaba Jesús al principio de la presentación, nosotros representamos al centro regional más grande de los Estados Unidos, EB5 Affiliate Network. Nosotros tenemos la representación para Latinoamérica, el Caribe y parte de Europa. Hasta la fecha, nosotros hemos aprobado a través de nuestros desarrollos más de 2.320 residencias, 2.320 green cards. Nuestro centro regional se ha establecido desde el año 2013, cuenta con $4.1 billones en activos bajo gestión, más de 10 centros regionales que cubren los 48 estados de los Estados Unidos y con una tasa de aprobación del 100%. A la fecha hemos desarrollado 69 proyectos EB5 y cada uno de estos proyectos ha sido aprobado por el USCIS, por el Departamento de Inmigración de los Estados Unidos. A través de nuestros desarrollos hemos generado
34.320 nuevos empleos. De los proyectos que vamos a presentar hoy, son dos. Este es el primero. Vamos a presentar un proyecto que cuenta con la designación TEA rural. Este es el proyecto de Kindred Resort en Keystone, Colorado. Tiene clasificación o designación rural, pero lo estamos desarrollando en un área turística dentro del centro de esquí en Keystone, en Colorado. Este proyecto cuenta con 95 unidades de condominio, un hotel de 4 estrellas de 107 habitaciones y 25,000 pies cuadrados de espacio comercial. Cuenta también con un club de esquí privado que cubre operación para las 3 torres, para las 2 torres de condominio y la torre de hotel. Entonces acá, como ustedes ven en el render de la presentación, está distribuido con un espacio comercial de 25,000 pies cuadrados que cubre locales comerciales y restaurantes. Tenemos que cuenta con una torre de condominio oeste, torre de condominio este y una torre de hotel. El área de piscina al aire libre está ubicado justamente al frente de la telecabina River Room. Y acá ven en la esquina el club de esquí que cubre operación tanto para las torres de condominio como para la torre de hotel. El proyecto de Kindred Resort en Keystone, Colorado, está en construcción desde el año 2021. Está totalmente capitalizado, es decir, que los fondos EB5 únicamente van a reemplazar parcialmente el crédito bancario. En este proyecto, la devolución total de capital está estipulada por contrato a 5 años. Tomen en cuenta, vamos a resaltar el punto de que la inversión EB5 se hace únicamente por un periodo de tiempo. La inversión está destinada al desarrollo de la construcción del proyecto y la generación de empleos. Luego, el total del capital se devuelve al inversionista, adicional a la aprobación de las green cards del grupo familiar, y también hay una tasa de interés asociada a la inversión. Otro de los puntos importantes es un proyecto que ya está por entregarse. Se ha vendido muy bien durante la preventa, se ha vendido en un 74%, lo que quiere decir también que el proyecto ha sido bastante exitoso. Y la entrega, la culminación del proyecto es en el segundo trimestre del año que viene. ¿Ok? Entonces, es un proyecto que cuenta con prioridad de procesamiento y aprobación en 12 meses o menos y califica por el monto mínimo de inversión. El proyecto de Kindred Resort en Keystone, Colorado, es uno de los centros de esquí de alto nivel más cercanos a Denver, Colorado. ¿Okay? La inversión de préstamo EB5 en este proyecto está asegurada. El total del capital EB5 representa tan solo un 26% del costo total del proyecto. El proyecto tiene un costo total de $305.7 millones y la inversión EB5 son $80 millones y únicamente reemplazarán parcialmente el crédito bancario para mejorar los costos financieros del proyecto. El TEA rural, que es la designación de este proyecto, brinda prioridad en tiempos de procesamiento y hay un 20% de visas reservadas. ¿Qué quiere decir esto? Que el inversionista que aplica a través de este proyecto no entra en línea de espera, ¿ok? Sino que sencillamente pasa directo a la revisión para la aprobación de la residencia, ¿ok? El proyecto cuenta con garantía de reembolso de aprobación de residencia permanente condicional, que es la I-526E. ¿Qué quiere decir esto? Que si por alguna razón el inversionista es rechazado en esta primera fase del proceso, hay una garantía que se ejecuta para devolverle el total del capital. No tiene que esperar la maduración de la inversión para que podamos hacer el repago de capital. Otro de los puntos importantes, ya información actualizada, el 74% de los condominios se vendieron durante preventa, que es la última actualización que tenemos, y todos los empleos requeridos por el Departamento de Inmigración ya fueron generados. Recuerden que para la visa B5 es requerida la inversión del extranjero en el desarrollo del proyecto de construcción y la generación de empleos. Esos dos objetivos son los que evalúa el Departamento de Inmigración para la aprobación de la residencia permanente.
Otro de los puntos importantes en este proyecto, el préstamo para construcción senior ya fue ejecutado y la construcción vertical está en marcha. Más adelante veremos las fotografías actuales. Esto era durante el desarrollo de la construcción. Como ustedes ven ya, Keystone, existen otros desarrollos y acá estamos nosotros con el proyecto de Keystone. Aquí ya está la entrega de las 3 torres, ya se llegó al tope de los edificios. Torre este, torre oeste de condominio y la torre de hotel con los amenities en el área del centro. ¿Ok? Luego vemos la vista desde la cumbre en descenso. Ahí ustedes pueden apreciar las torres. También tenemos un video en YouTube que está más actualizado. Podemos avanzar. Y luego tenemos el proyecto de Boyton. Hoy le vamos a presentar 2 proyectos, pero como dice Jesús, nosotros cada año tenemos nuevos proyectos. Entonces, lo importante es que ustedes que van a hacer ese primer puente entre el inversionista y nosotros, le dejen claro que es una inversión para obtener residencia permanente, que esa inversión se recupera a los 3 o 5 años, dependiendo del proyecto, y que obtienen el estatus de residencia permanente con el que pueden aplicar a la ciudadanía. ¿Ok? Eso es importante. Ahora, otro proyecto que vamos a presentar brevemente es el proyecto de Boynton Beach Multifamily en Florida. Es una comunidad para mayores de 55 que está en preconstrucción. El proyecto también cuenta con designación TA, pero se desarrolla en un área urbana. Entonces califica por el monto mínimo de inversión de $800,000 que ha determinado el gobierno de Estados Unidos y el USCIS para el programa federal de visas EB5, pero los tiempos de procesamiento ya no es menos de 12 meses, sino de 12 a 24 meses. Esta categoría tiene un 10% de visas reservadas para la aprobación. Entonces, podemos avanzar. Tenemos que el proyecto de Boynton Beach está 45% capitalizado, cuenta con carta de garantía de devolución de capital, está desarrollándose en una locación A+, a 14 minutos de la playa, en un área de alta revalorización, siendo Florida el destino número 1 para retirados de los Estados Unidos. Es un producto que tiene muchísima demanda. En este proyecto, la devolución de capital está estipulada por contrato a los 3 años. A los 3 años, es decir, el inversionista va a iniciar todo el proceso para aplicar a la residencia en este proyecto y en 3 años recibe el capital. ¿Ok? Ahora bien, cuenta con garantía de reembolso de aprobación. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo que el proyecto anterior. Si por alguna razón el inversionista es rechazado, entonces inmediatamente entra esta garantía y se le devuelve el capital en su totalidad. En este proyecto, el inversionista participa como un prestamista. El inversionista puede participar como socio o puede participar como prestamista. Acá participa con la figura de prestamista. Y luego tenemos que este proyecto está siendo desarrollado por Grupo Colter, que es uno de los desarrolladores más grandes del sureste de los Estados Unidos, con 24.1 billones de dólares en desarrollo bajo gestión y un track record de devolución de capital a los inversionistas EB5. ¿Okay? Aquí presentamos algunos de los renders. Esta es la vista exterior hacia el noreste de los renders de Boynton Beach Multifamily. Luego tenemos vista exterior hacia el sudeste, el área de la piscina externa. Es importante mencionarles que el groundbreaking de este proyecto fue el 19 de mayo. Así lo van a ver en nuestras redes, van a ver las fotografías que nosotros fuimos al groundbreaking. O sea, sí. Este proyecto ya inició construcción y ya se están generando los empleos. Excelente. ¿Okay? Perfecto. Entonces, la precalificación, que sería un poco la labor de ustedes, ¿ok? Precalificar. Entonces, uno, ¿qué es lo que ustedes deben validar? Uno, que realmente el inversionista quiera establecerse en los Estados Unidos, que quiera venir a vivir a los Estados Unidos, porque muchas veces un inversionista dice, bueno, yo quiero invertir, pero no me quiero ir a vivir. Y recuerden que en este caso, él va a obtener una residencia permanente.
¿ok? Él puede entrar y salir de Estados Unidos y, por ejemplo, vivir 7 meses aquí, estar unos meses en Perú, si es el caso de que el inversionista es peruano, pero por supuesto que tiene que estar la mayor parte del tiempo acá en los Estados Unidos. Otro punto importante, tiene que contar con el capital y tener la disposición de invertirlo por un periodo de tiempo de 3 a 5 años, ¿okay? Porque los fondos, una vez invertidos, deben permanecer en el proyecto hasta tanto culmine el contrato, ¿okay? Otro de los puntos importantes es que esta inversión cubre únicamente al aplicante, cónyuge e hijos menores de 21 años que no estén casados. Menores de 21 años al momento de aplicar, ¿ok? Si, por ejemplo, tiene 20 años y cumple 21 cuando ya se mandó la aplicación a inmigración, no hay ningún problema, ¿ok? ¿Quieres agregar algo más antes de las preguntas, Jesús? Sí, pues es importante mencionarles que el proceso de registro, una vez que ustedes hayan precalificado a su cliente y ustedes ya hayan repasado esta presentación que se está grabando, entonces ustedes pasan a presentarnos a su cliente vía email para nosotros posteriormente responderles, invitarlos a un Zoom call, o si ellos están aquí en Miami, también invitarlo a nuestras oficinas si ellos quieren asistir, y aprovechamos también luego a tener una reunión con el abogado de inmigración. Es una cita de cortesía, pero lo más importante que ellos tienen que hablar con el abogado es la documentación que se necesita para su estructura de origen de fondos, porque cada cliente tiene una estructura distinta. Hay clientes que van a obtener su capital de una venta de un activo, o probablemente de la distribución de dividendos de su compañía, o de una herencia, o quizás una mezcla de diferentes fuentes. Entonces, cada caso es distinto y precisamente por eso lo invitamos a la cita con el abogado de inmigración, para que ellos conversen y el abogado le pueda decir si tiene documentación suficiente para él poderlo representar en un proceso de visado EB5. Okay. Esta es la presentación completa. Voy a detener la grabación para luego responder las preguntas. Y así les queda este documento y esta grabación para que la puedan repasar. Y como les dije al principio, ustedes no tienen que hacerle esta presentación al cliente. Simplemente ustedes tienen que hablarle de lo que se trata el programa EB5, precalificar al cliente, presentárnoslos a nosotros, para nosotros poder entonces pasearlo con una presentación más detallada de todo el proceso, de todo el proceso de aplicación y de los proyectos que en ese momento tengamos disponibles o abiertos para que ellos puedan invertir. Gracias, Jesús. Gracias, Mónica. En este momento, Dani, Daniel, Renzo, Cristina, Alfonso,